Muy bien, antes de comenzar a trabajar con el código de la orientación a objetos, es importante que tengamos bien claro los conceptos en los cuales se basa la orientación a objetos, los cuales son cuatro. Uno es la abstracción. En el caso de la abstracción nos dice que es solamente representar las características principales de un objeto sin profundizar en los detalles. Podríamos hablar nosotros de un árbol, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un árbol, ahí decimos nosotros las características que tiene. Puede ser que tiene ramas, que tiene hojas, que tiene un tronco, que es de color café, por decir algo. Entonces, si ven nosotros ahí estamos describiendo un árbol en general. No estamos describiendo un árbol específico, por ejemplo, un árbol de manzana. No decimos, por ejemplo, el árbol da manzana, sino que estamos diciendo únicamente los detalles generales que tienen todos los árboles. Entonces a eso se refiere la abstracción. Solamente tomar aquellas características que nos interesan representar sin profundizar en los detalles. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona, podríamos decir que se define como la estatura, la edad, el nombre. No nos interesa si es Juan, si es Pedro, ¿verdad? En el caso, pues ahí estamos haciendo una abstracción. Claro que el nivel de abstracción se lo da el programador dependiendo de lo que quiera representar. Como habíamos dicho al final, lo que trata la orientación a objetos es de modelar el mundo real a través de código. Entonces ese mundo real nosotros lo modelamos a través de las clases. Entonces ese es el primer concepto cuando nosotros trabajamos en orientación a objetos, la abstracción. Luego, cuando hablamos de herencia, es básicamente el mismo concepto cuando hablamos de padre e hijo. Sabemos nosotros que nuestros papás nos dieron a nosotros ciertas características, estemos conformes o no, por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel. Entonces, esas características que nos han transferido a través de las generaciones es el concepto de herencia. Así también el código, nosotros podemos definir una clase principal y luego todos esos atributos que se definan en la clase principal traspasarlos a las clases llamadas hijas también o clases base. En el caso pues allí se cumple el mismo concepto de la herencia normal. Luego tenemos también el concepto de polimorfismo, que este se entiende mucho mejor en el código, sin embargo lo vamos a definir y vamos a ver más adelante los ejemplos. El caso es que se aplica junto con la herencia para que un método tenga diferentes comportamientos dependiendo de qué clase se ha llamado. En el caso, por ejemplo, si hablamos de saltar, cuando nosotros hablamos de saltar de una persona, sabemos que lo hace con dos pies. En el caso, pues, por ejemplo, de un canguro, lo hace con dos patas, pero también salta. Lo mismo lo podría hacer un animal de cuatro patas, en el caso de un perro saltar, pero sabemos que salta con cuatro patas. Entonces, dependiendo de quién lo haga, de qué objeto, entonces así el método, si bien cierto es el mismo saltar, pero tiene también ciertas características que lo hacen propio. Entonces eso es lo que vamos a llamar polimorfismo. Usualmente cuando nosotros definimos una clase base, en las clases que llamamos hijas, ahí es donde nosotros aplicamos el concepto de polimorfismo, porque el mismo comportamiento se lo podemos transferir a todas las clases y cada uno adecuarla dependiendo de las necesidades. Y el último de los conceptos de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. Esto consiste en ocultar la información sobre cómo está definido un miembro de una clase. Cuando hablamos de miembros de clases, estos pueden ser propiedades o también llamados métodos, propiedades o los métodos. En el caso, pues nosotros no necesitamos saber qué es lo que contiene una clase, qué código es el que está escrito en la clase, sino que únicamente necesitamos saber, como vimos en la sección de Javadoc, que ahí únicamente necesitamos saber los valores que necesita y qué valores retorna a la clase. Entonces ahí estamos aplicando el encapsulamiento también. Cuando nosotros en un método solo necesitamos saber cómo utilizar el método, más no cómo lo hace internamente en cuanto al código. Vamos a ver un ejemplo para aplicar estos conceptos. Si abrimos en la carpeta de la sección 7.3 el proyecto que se llama en este caso sección 7.3, vamos a ver que aquí se define una clase base. En este caso esta clase lo que está haciendo es heredando a dos clases más que tenemos que se llaman profesor y estudiante.
sus características. Solamente vamos a ver este código para ver qué es lo que tiene. En este caso, la clase persona nada más define dos cosas: los nombres de la persona y los apellidos. Y luego pues aquí tiene una serie de métodos que son los que sirven para ingresar el nombre de la persona, obtener el nombre de la persona, ingresar los apellidos y obtener los apellidos, y luego imprimir la información de los nombres y apellidos. Entonces, si nosotros vemos el primer concepto, aquí se estaría aplicando la herencia. En el caso, la persona va a transferir estos atributos de nombre y apellido tanto a la clase estudiante como a la clase profesor. Es decir, vamos a poder agregar tanto nombres y apellidos a profesor como a estudiante. Entonces aquí podemos ver ese primer concepto. Ahora, si nosotros creamos objetos de estas dos clases, vamos a crear un objeto profesor y vamos a crear un objeto estudiante. Observen que estos dos objetos, cada uno depende de su clase que lo definió, que fue profesor y estudiante. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el caso de profesor, observemos que aquí podemos obtener más información, que son la empresa, la profesión, el método de imprimir información. Aquí lo vemos también que estaba definido en la clase principal, en la clase persona. Lo mismo vamos a ver en el caso de estudiante, que tiene sus propios métodos. En el caso pues aquí lo llamamos carnet, carrera, el mismo método de imprimir información, ingresar la carrera y el carnet. Sin embargo, los métodos de nombre y de apellidos, como estos se heredaron de la clase persona, observen que aquí nos aparecen los métodos de la clase principal, de su clase base. En este caso, si queremos ingresar los nombres, aquí lo podemos hacer en set nombres. En este caso, acá aparece, entre comillas, vamos a escribir, por ejemplo, el nombre Ronnie, y vamos a ingresar también los apellidos. En este caso, vemos que aquí los apellidos los tenemos que ingresar como una cadena, nos aparece ahí. Observen, aquí dice que es una cadena. Aquí estamos viendo también el otro concepto de encapsulamiento. Observen que aquí nosotros no necesitamos saber qué es lo que hace internamente este código. Lo único que necesitamos saber es que este método no devuelve nada. Sin embargo, lo que necesita como parámetro para que se ejecute correctamente es una cadena. Aquí lo podemos ver. Si nosotros ingresamos algo diferente a una cadena, ahí nos va a aparecer un error. Si no ingresamos una cadena usando, en este caso, literal, que es la comilla, ahí nos dice que el símbolo no es válido. Entonces es justamente lo que debemos verificar. Entonces aquí estaría el concepto también de encapsulamiento. No se necesita, como repito, saber cómo está declarado el método, sino que qué parámetros recibe. Y en este caso, pues aquí saber que por medio de estos métodos que son públicos es que estamos manipulando la clase. Observen aquí. Luego, para el otro caso, vamos a ingresar también los nombres y los apellidos. Podemos colocarle, por ejemplo, Juan. Y en el caso de los apellidos, vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a colocar Pérez. Si observan, estos dos objetos, aunque son diferentes, es decir, estudiante y profesor, cada uno tiene un molde para sus objetos, comparten métodos similares, que son en el caso los nombres y los apellidos. Entonces, esta clase principal que definimos le transfirió tanto a profesor como a estudiante esos dos atributos. Eso, si ven, nos evita estar escribiendo bastante código. Es una de las ventajas de la herencia, que podemos reutilizar justamente el código, que es una de las promesas de la orientación a objetos. Pero también podemos nosotros cambiar el comportamiento de algunos de los métodos que ya están definidos. Si volvemos aquí, observen que aquí aparece el código que dice imprimir información, el cual únicamente imprime los nombres y los apellidos de la persona. Sin embargo, aquí también nosotros observamos que tiene el objeto profesor y estudiante un método de imprimir información, pero que si lo abrimos en el código, vemos que imprimir información en el caso de profesor imprime más información que solo los nombres y los apellidos. Observen que también imprime la profesión y la empresa. Eso es lo que nosotros llamamos el polimorfismo, porque aquí estamos adaptando el comportamiento de ese método a las necesidades de nuestra clase profesor. Es decir, de forma general, en la clase persona solo necesitaba el nombre
y el apellido, pero aquí para un profesor se necesita además la profesión y la empresa. Y en el caso del estudiante, si lo observamos también aquí, nos aparece que imprimir información contiene información diferente, que es el carnet de la carrera, es decir, estamos adecuando nuestros métodos dependiendo del objeto que se esté ejecutando. Si nosotros vemos esto en acción, aquí tendríamos que ingresar primero la profesión y la empresa. Entonces lo vamos a hacer. En el caso de la empresa, le vamos a colocar universidad y luego vamos a colocarle la profesión. Le vamos a colocar ingeniero en sistemas. Lo mismo para el estudiante, para que se imprima toda la información le vamos a colocar el carnet, por ejemplo 1, 2, 3. Observen que este objeto lo estamos manipulando desde el panel, no lo estamos haciendo desde consola. Es una de las ventajas para aprender la orientación a objetos, la verdad que es bastante intuitivo. Y la carrera le vamos a colocar, por ejemplo, ingeniería eléctrica. Bien, luego lo que vamos a hacer es imprimir la información de cada uno. Observen que por separado se tiene que comportar también diferente. En el caso de imprimir información, ven que en el caso del profesor nos imprimió el nombre y apellidos, la profesión y la empresa. Ahora, si vemos para el estudiante, el mismo método nos imprime otra información. Nos imprime además de nombre y apellidos, que es común. Acá nos imprime en lugar de profesión el carnet y en lugar de la empresa la carrera. Entonces ven acá cómo se aplican los conceptos en estas dos clases. Vemos aquí la herencia, que son los métodos que se van propagando a las otras clases derivadas a partir de la clase base. Luego también el polimorfismo, que para los métodos no tuvimos que ver todo el código para saber qué es lo que hace, es lo bueno, sino que nada más saber en el método qué parámetro recibe y qué es lo que devuelve. Luego también vimos el polimorfismo, que para cada método se definió, se adecuó el método de imprimir información dependiendo de lo que se necesita. Entonces ahí básicamente tenemos aplicados los 4 conceptos principales o los 4 pilares principales de la orientación a objetos. Espero que les haya quedado claro con este ejemplo esa parte, y cualquier duda por favor pregunten en los foros. Gracias.